Vamos a ver hoy la historia de Josafat. Recuerden que la cámara estaba enfocada, primero estuvo enfocada en Elías, luego pasó a Acab y apareció otro personaje importante, que es el rey de Judá, Josafat. Vimos ese acuerdo que él hizo con Acab y le trajo muchos problemas al pobre Josafat. Eso nos dio eh, esa unión de Acab y Josafat nos mostró una lección muy importante para nosotros como hijos de Dios que tiene que ver con el yugo desigual. ¿Cuán peligroso es unirnos en yugo desigual? ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que Acab era un hombre perverso de corazón, un hombre idólatra, un hombre corrupto, pero Josafat no es así. Josafat es un hijo de Dios consagrado, un hijo de Dios que por las obras se ve todo lo que él practicaba en la región de Judá, muy diferente a la vida de Acab. Pero unió su hijo mayor con la hija de Acab y eso le va a traer problemas también a su reinado. Entonces, aquí en Primera de Reyes no se dan muchos detalles de la vida de Josafat. Por eso vamos a tener que ir también a Segunda de Crónicas. Allá se va a ampliar muchísimo más la historia sobre las obras y hechos de Josafat. Entonces vamos a leerlo, es cortico, vamos a leerlo allí, la reseña que hace en Primera de Reyes capítulo 22, desde el versículo 41 al 50. Vamos entonces a leerlo, por ahí está Anita, ¿nos los puede leer, por favor? Sí, Martica, buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. No había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron, porque se rompieron en Ezión Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat: vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso. Y durmió Josafat con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y en su lugar reinó Jorán su hijo. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año Anita, 17. Anita, gracias. Sí, Sí, hasta el 50. ok. Esa parte de Bueno, Josías lo vamos a ver después. Gracias, Anita. Lo vamos a ver después porque tiene que ver ya con el rey de Israel. Ahora nos vamos a centrar en la vida y obra de Josafat. Muy interesante la historia de Josafat. Ya lo vimos en esa unión, en ese yugo desigual con Acab. Por causa de eso, pues casi que pierde su vida en esa batalla donde tan desigualmente Acab le propone que él se vista de rey y Acab se iba a disfrazar. Obviamente que lo puso de carne de cañón. Y el Señor, por cuanto él clamó al Señor, el Señor lo libró. Entonces, aquí hace una corta reseña de los hechos de Josafat, pero esos hechos los vamos a ver ampliados. Ahora sí nos tenemos que ir al libro de Segunda de Crónicas. Vámonos al libro de Segunda de Crónicas. Ya habíamos leído el capítulo 17. El capítulo 18 tiene que ver con toda la historia de Acab. Entonces nos vamos a ubicar en el capítulo 19.
capítulo 19 de Segunda de Crónicas. Voy entonces a leerles solamente 3 versículos de este capítulo 19. Y dice: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y le dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Bueno, esto no lo encontramos en el relato de Reyes, porque ustedes saben que el libro de Crónicas y Segunda de Crónicas en especial. Disculpa, Martica, que tuve un problema con el internet. ¿Cuál es el pasaje de Crónicas? Capítulo 19. ¿De primera? De Segunda de Crónicas. Listo, gracias. Ajá. Todo el libro de Crónicas, el primero comienza hablando de David, termina con David, y Segunda de Crónicas comienza con Salomón y va a hablar única y exclusivamente de los reyes de Judá. Excepto por esta historia que está aquí, que incluye a Acab por esa alianza que hizo Josafat con Acab. Pero de resto usted va a encontrar siempre es una alusión directa a los reyes de Judá. Fíjense lo que pasó. Aquí encontramos cómo el profeta Jehú fue mandado a Josafat, y el Señor le hace como una recriminación, ¿cierto? Como, ¿por qué te unes con el perverso? ¿Por qué le das ayuda al impío? Y fíjense que esto, uno analiza el corazón de Josafat y uno dice, bueno, ¿por qué hizo esto Josafat si lo tenía todo? Josafat tenía paz, tenía riqueza, tenía la bendición de Dios, prácticamente no le faltaba nada, pero algo en su corazón le decía, tengo que también tener paz con el rey de Israel, y quería generar como esa unidad de pronto. Janet, ¿quieres cerrar el micro, por favor? Y quería generar esa unión con Acab para tener seguramente menos problemas, no tener problemas del lado de allá, y tener la paz que de pronto tuvo Salomón, porque al parecer Josafat sí apuntaba como a ese reinado de Salomón. Era como, bueno, de corazón él quería ser como David, y muchas de las reformas que él hizo las hace pensando y teniendo delante de él el modelo de David, pero en riquezas tal vez quería ser como Salomón. Y eso lo vamos a entender por las cosas que hizo, muy parecidas también a las de Salomón. El Señor no destruye a Josafat por las obras. Había hecho Josafat obras que agradaron al Señor. Habían cosas buenas que él había hecho con la tierra en Judá, sacando los ídolos, derribando las imágenes, terminó con los sodomitas. Recuerden que muchos estudiosos dicen que tal vez estos sodomitas tenían que ver con la idolatría también, porque parece que eran como prostitutos que se ofrecían en los templos para este tipo de situaciones de idolatría. Recuerden que esos cultos a los Baales y a Acera estaban llenos también de cuestiones sexuales. Muchos dicen eso, la escritura no lo dice, pero otros estudiosos lo dicen. Entonces parece que cuando sacaban también los sodomitas y todo esto, pues era por causa también de la idolatría. Vamos a seguir leyendo del versículo 4 en adelante hasta el 11. Vamos a ver las reformas que hizo Josafat. Y ahí vamos a poder entender y ver el corazón de este rey. Era un rey
especial. Era un rey que había decidido agradar a Dios en muchas cosas. Le desagradó fue haciendo pacto con el rey de Israel. Entonces vamos a leerlo, ahí está Anita para que nos colabore con la lectura. Del 4 al 11, Anita. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín y los conducía a Jehová el Dios de sus padres. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. En cualquier causa que viniera a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Y he aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos, pues, para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Amén. Amén. Gracias, Anita. Aquí vemos una gran diferencia con Acab. Si nosotros colocamos estas vidas en paralelo, nos vamos a dar cuenta de que Acab era totalmente diferente y que Josafat era ese rey que sí buscaba al Señor. Es curioso, mire que él trata de establecer esa justicia y coloca a los levitas y coloca a los sacerdotes para instruir al pueblo en justicia. El nombre Josafat quiere decir Jehová juzga. Y es curioso que él también haga honor como a su nombre y establezca tan claramente en Israel quién juzgue el obrar y el caminar del pueblo, quién lo instruya en la justicia, pero de Dios. Él está deseando agradar a Dios, él está buscando el favor de Dios. Eso lo vemos desde el capítulo 4, el versículo 4. Él estaba ¿dónde? Estaba en Jerusalén. Jerusalén, la ciudad de David, la que el Señor había escogido para morada y habitación suya, la ciudad donde estaba el templo. Pero dice que él salía y daba vuelta al pueblo. O sea, este no era un rey que se quedaba allí en su ciudad, sino que dice que desde Beerseba, la parte más al sur, recuerden que Beerseba era la parte más al sur, Dan es la parte más al norte. Ellos tenían un dicho para decir de norte a sur, para recorrer toda la tierra, ellos decían desde Dan hasta Beerseba. O sea que él aquí dice desde Beerseba, la parte más al sur, hasta el monte de Efraín. ¿Por qué hasta el monte de Efraín? Porque estaba dividido el reino, o sea que ya no llegaba hasta Dan, sino que llegaba hasta la frontera y que era Efraín, el monte de Efraín. Prácticamente allí donde comenzaba el reino del norte, Samaria. Dice, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. El mismo rey, conducía a su pueblo a Jehová, el Dios de sus padres. Este era el rey que instruía a su pueblo en los caminos de Dios. No solamente era un rey, políticamente hablando, sino que tenía una carga en la parte espiritual y él era como ese pastor. O sea, Josafat era un buen rey, él pastoreaba también sus ovejas, algo así como el corazón de David.
El 5 dice, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis porque no juzgáis en lugar del hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Qué importante este principio. Cuando se establece verdaderamente el juicio de Dios, mire que él dice que no juzga el hombre, juzga el hombre en lugar de Dios. ¿Esto dónde está estipulado en la escritura? ¿Dónde se estableció? Esto se estableció desde Génesis. Recuerdan que el Señor le dijo a Adán, señoread y sojuzgad, o sea, juzgad junto con Dios, es juzgar en lugar de Dios. O sea, el Señor está en el cielo, nosotros estamos en la tierra, somos como sus embajadores y tenemos que juzgar. Nos corresponde juzgar toda acción si está dentro del marco de lo que el Señor ha establecido y si todas las acciones que se están viviendo en el pueblo de Dios corresponden al carácter de Dios o están salidas de allí. Recordemos que la ley lo que nos muestra es el carácter de Dios, el carácter santo de Dios. Entonces él había establecido estos jueces y los había amonestado diciendo así. Es interesante, es muy interesante cómo Josafat estableció la justicia en Israel. Mire que cuando se establece la justicia, viene la bendición. Una de las consecuencias de establecer la justicia y de saber juzgar con respecto a lo que el Señor ha establecido es la bendición de Dios. El 7 dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. En esto era Josafat bien claro, o sea que se conducía de una manera muy correcta delante de Dios. Decía, no hagan acepción de personas, no porque es fulanito de tal y de pronto tiene una posición económica o tiene nombre, o le van a pasar por alto las ofensas. O sea, no vayan a cometer cohecho, o sea, no vayan a irse a liar con alguien por dinero o a pasar por alto la injusticia. Él hacía esta advertencia y ponía como, como seguridad de que esto no pasase el temor de Dios. O sea, ustedes tienen que ser hombres temerosos de Dios, hombres temerosos de Dios. Qué bueno que nosotros pudiésemos tener unas naciones que se rigieran por estos mandamientos y preceptos, ¿no? Por esta ética. Hoy en día nosotros vemos la corrupción que es como generalizada. En todo lugar hay corrupción, porque no hay ética, en los corazones. Pues Josafat tenía una ética muy alta, pero la ética de Josafat no estaba fundamentada en el humanismo, la tenía fundamentada era en los principios de Dios, en la justicia de Dios. El 8 dice, puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. O sea, no solamente en las provincias, en las ciudades, sino que allá en Jerusalén estaban los sacerdotes y los levitas cumpliendo con la parte religiosa. Una era la parte política, por eso se establecieron jueces, pero otra era la parte religiosa y también allí Josafat había dado instrucciones para que estos sacerdotes y levitas juzgaran muy bien todos los casos y también pudiesen ellos a través de los ritos y de todas las ceremonias hacerlo justamente delante de Dios, como Dios lo demandaba. En el 9 dice, y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. O sea que ese culto a Dios tenía que ser de todo corazón. Tenía que ser con verdad, con integridad, con santidad. Esa parte, la parte de los ministros, tenía que ser
con la limpieza y la pureza que Dios verdaderamente se merece. Ahora Josafat le está dando un mensaje ya no a los políticos, sino a la parte religiosa. Porque uno a veces mira la parte política y uno dice, Dios mío, líbranos. Señor, ¿a dónde iremos? Que no haya corrupción, que no haya injusticia. Sobre la tierra no la hay, pero cuando usted va también a mirar la parte religiosa, pues encuentra lo mismo. Encuentra corrupción, encuentra corazones que buscan lo suyo propio, encuentra la iglesia en una condición terrible. O sea que aquí estamos viendo esos dos aspectos, la parte política y la parte religiosa, bajo el, digamos, el liderazgo de un hombre como Josafat, que tenía muy claro cómo era que a Dios se tenía que servir, tanto en lo político como en lo religioso. Y es que aquí podemos ver realmente lo que es el pueblo de Israel. Si nosotros queremos ver realmente lo que significa el pueblo de Israel sobre la tierra, yo creo que Josafat nos está dejando claro que es un gobierno, es que el pueblo de Israel está representando un gobierno sobre la tierra, el reinado de Dios sobre la tierra, en justicia y en verdad, y que es un estado teocrático, o sea que está centrado en Dios. Nosotros hoy en día tenemos democracias. En la mejor de los casos tenemos democracias porque pues no es buena una dictadura. Digamos lo que entre comillas podríamos hablar de bueno, diciendo que la democracia es buena, porque ustedes saben que el gobierno, la democracia significa el gobierno del pueblo, o sea, el pueblo es el que elige. Pero el Señor nunca quiso que fuese el pueblo quien eligiera, sino que el Señor siempre ha querido reinar sobre su pueblo. Él ha querido ser rey, Señor y Dios. Israel tenía ese propósito. Cuando hablo de Israel me refiero antes al pueblo completo, porque el Señor nunca lo dividió por, por deseo propio, sino por causa de ellos mismos. Fue que Israel se divide en dos, en el reino del norte y el reino del sur. Pero antes era una sola nación y Dios siempre quiso ser el Dios y rey de ellos, Señor y rey de ellos, pero ellos pidieron rey. Cuando ellos piden rey, entonces se genera toda esta situación porque ahí abre posibilidades. O podían tener un rey conforme al corazón de Dios como David y como Josafat, o tener un rey como Acab, y terrible, porque ya dependían, era de lo que el hombre instituyera. Ahora ellos están bajo esa posibilidad de que venga un buen rey o que venga un mal rey. Pero cuando nosotros vemos lo que Josafat está haciendo, podemos ver entonces cómo el Señor eh, espera que sus gobernantes gobiernen, estableciendo la justicia tanto en la parte política como en la parte religiosa. Un gobierno teocrático. El Señor es el que gobierna, el Señor es el que establece el bien y el mal. El Señor es el que juzga a los hombres en su parte natural, pero también el pueblo tiene que presentarse siempre delante de Dios, porque Dios está puesto por encima de todo. Él está puesto por encima de todo. Ese es el gobierno que nosotros anhelamos y ese es el gobierno que el Señor Jesucristo vendrá a poner nuevamente sobre la tierra. El Señor es el Rey, ¿cierto? Que estamos nosotros aguardando. Es ese descendiente de David que va a volver a colocar ese reinado en orden. Él es el que va a establecer ese reino sobre la tierra, tal como lo ha establecido aquí, digamos lo que en sombra lo ha establecido Josafat. Sí podemos ver, hermanos, claramente lo que la escritura nos está mostrando, cómo
operaría entonces la justicia de Dios en un gobierno terrenal, porque estamos hablando de la tierra, estamos hablando de algo que estaba pasando acá en la tierra, y cómo Josafat quería traer la ley divina y ponerla en medio del pueblo, a través de los jueces con el pueblo y a través de los sacerdotes en la parte del culto religioso al Señor. ¿Queda comprendido eso? ¿Alguna duda, mis hermanos? No, Martica, está muy claro. Bueno, gracias. Pues aquí, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta o algún aporte? Si no, seguimos adelante. Versículo 10. Dice, en cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos, haciendo así, no pecaréis. Y aquí, el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Este rey Josafat tenía una ética muy alta, un sentido de ética muy alta en cuanto al juicio, en cuanto a juzgar todas las cosas y establecer la ley, y esperando, obviamente, como era en el antiguo pacto, la recompensa. Es decir, ustedes saben que en el antiguo pacto era así: yo cumplo la parte que Dios me demanda, pues el Señor cumple la otra, y es la bendición. La bendición o el castigo, porque la ley trae siempre esas dos consecuencias. Si yo la cumplo, pues el Señor me bendice, y si no la cumplo, pues viene sobre mí entonces el castigo. Y Josafat, fiel a lo que le tocó en este momento, él está viviendo la parte de la ley, y él está cumpliendo con su parte. Está demandando de su pueblo que lo cumpla, y seguramente si él lo está demandando es porque él también lo hacía así, porque él también era un hombre correcto, que velaba por su integridad delante de Dios. Bueno, aquí podemos ver entonces, ¿qué dice Angelito? No, Martica, solo una observación que quisiera hacer para ver si está bien. Sí, nosotros cumplimos nuestra parte, pues ya sabemos lo que vamos a recibir, pero si no la cumplimos, pues también tendremos una sanción. Pero también la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, eso quiere decir, de acuerdo con lo que yo pienso, que si actuamos y nos arrepentimos, pues el Señor restaurará nuestra relación con Él, y continuaremos, a pesar de que erramos, con los beneficios que Él tiene para nosotros. Eso es lo que quería anotar. Dime si está bien o no. Gracias. Bueno, en nuestro caso, ustedes saben que bajo la gracia nosotros tenemos un pacto nuevo, un pacto que no quiere decir que no se siga cumpliendo la justicia de Dios siempre se va a cumplir, porque la ley ya no es externa, o la ley ahora está escrita en nuestros corazones. El Espíritu de Dios nos lleva a cumplir la ley. Si estamos bajo el gobierno del Espíritu, esa ley se va a cumplir siempre. Ahora, la demanda de justicia siempre está sobre nosotros, porque si pecamos, pues dice el apóstol que abogado tenemos, y Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿cierto? Lo que nosotros no debemos olvidar es que las consecuencias de nuestros pecados siempre van a estar allí. El Señor nos perdona nuestros pecados, pero nosotros tendremos que lidiar con las consecuencias. Entonces, pues
En la medida que nosotros vamos madurando, nosotros comenzamos a servir al Señor con temor. Acá, perdón, Josafat habla mucho del temor, ¿cierto? El temor es lo que nos guarda del mal, es el principio de la sabiduría. Recuerden lo que dice Proverbios. Nosotros comenzamos en temor, pero el camino y el final de ese camino es el amor. Porque el apóstol Juan va a decir eso, el que es perfecto en el amor ya no teme, en el amor ya no hay temor. Nosotros comenzamos ese camino en temor, obviamente, y tratando de cumplir nosotros, pues, la ley o apartándonos del mal por temor al castigo, por temor a aquella consecuencia que viene de, de quebrantar el mandamiento. Pero cuando nosotros vamos creciendo y vamos madurando y vamos siendo perfeccionados en amor. Y lo que el amor hace es que nos aparta por completo de la ofensa. Cuando nosotros amamos a una persona profundamente, pues andamos tan delicadamente que no queremos ofenderla. O nos unimos tanto a esa persona que casi que perdemos nuestra vida por agradar a la otra persona y empezamos a actuar como la otra persona. Y fundimos nuestra vida con la otra persona y ya no hay temor, no hay miedo. Ya ese temor se va. Y empezamos a agradar a la otra persona, no por temor, sino por amor. El camino de nuestro es así. El camino del creyente en el nuevo pacto es un camino de perfeccionamiento en el amor. Y sí está en la misericordia, pero no debemos apartar tampoco el conocimiento del temor, porque mientras nosotros llegamos a la perfección del amor, el temor nos va a sustentar. Es el principio, dice Salomón, el principio de la sabiduría. Entonces, lo que estamos viendo en esta reseña del carácter de Josafat es que era un hombre que se esforzaba por agradar a Dios en todo. Y él sabía que su bendición dependía de esto. Y se empeñaba en hacerlo. Pueda que Josafat hubiese sido así, pero si él no preparaba a unos príncipes para enviar también como jueces a las provincias, si él no preparaba a los levitas y los sacerdotes para que también fuesen igual, pues él hubiese podido tener muchos problemas. Pero digamos que él, en ese sentido fue un muy buen gobernante, muy buen gobernante. Bueno, aquí, si seguimos leyendo, en el capítulo 20, ya vamos a ver una historia que nos va a mostrar un evento que aconteció con Josafat y con el pueblo y cómo ellos afrontaron esa situación. Vamos a ver entonces una amenaza para el pueblo, cómo los enemigos vinieron a atacar a Josafat y cómo Josafat respondió a ese ataque. Y es tan diferente. O sea, miren que Josafat, a diferencia de Acab, porque Acab se la pasaba haciendo alianzas con los pueblos vecinos para tener paz, Josafat no hizo eso. Josafat sabía que su paz venía de Dios y aquí vamos a ver esto en esta historia. Vamos entonces a leer, ubiquémonos en el capítulo 20 y leamos, a ver, esta historia es bastante larga, yo creo que la podemos leer. ¿No? Sí. ¿Qué dice Anita? Pues para leerlo completo yo creo que toca hasta el 30. Bueno, tú dirás, Martica, perdona. Sí, está bastante largo. Yo diría que lo leamos más bien hasta el 15 y luego leemos del 15 al 30 para que no nos perdamos en la historia. Bueno, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo:
Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Perdónenme, hermanos, un momentico. Yo cancelo una alarma que ya está para sonar. Qué pena. Perdón, Martica, ¿qué se está leyendo? Perdón, buenos días. Buenos días, Sonita. Estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Gracias. Bueno. Bueno, me perdonan, no supe, no pude, así que la detendré cuando suene. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y nos oirás y salvarás. Ahora, pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué precioso es esta historia, Martica. Sí, amén. Es muy linda. Es muy linda y podemos ver el corazón de este rey. Es contradictorio muchas de las cosas de Josafat, pero tiene algo tan hermoso y es un corazón que siempre va a humillarse delante de Dios, reconociendo que Dios es el que puede, que Dios está por encima de todas las cosas. ¿Qué dice Angelita? Quería simplemente anotar que, como hemos estado viendo lo del ayuno, eso fue lo que él hizo. Él convocó a un ayuno y el ayuno allí sirve para que el Señor traiga esa protección si estamos haciendo, obviamente, su voluntad. Eso era lo que quería apuntar. Gracias. Ok, sí, ya lo vamos a ver. Bueno, entonces dice que pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón. ¿Quién es Moab y quién es Amón? Ustedes recuerdan cuando estuvimos, pues hemos estudiado largamente este Antiguo Testamento desde el libro de Josué.
Y Moab y Amón son parientes de Israel, porque son los hijos de Lot. Recuerden que Lot tuvo 2 hijos con sus 2 hijas, con la mayor y con la menor. Ellas se emborracharon a Lot y tuvieron con él 2 hijos. Pues son estos 2 pueblos, Moab y Amón. Y dice que y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud de otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazezón. Bueno, se ubicaron allí un gran ejército en contra de Josafat. Cuando nosotros vemos estos pueblos parientes, Moab significa como hijo de su padre, algo así, y Amón también, como descendiente de su padre. Los 2 nombres son muy, vienen de esa raíz, ¿no? Y nosotros, cuando hablamos de este tema hace mucho tiempo, hablamos de lo que significa, ¿no? Es pariente, o sea, que es como un ataque de adentro. Es el ataque del pariente que tiene que ver con la carne, ¿no? Cuando la carne me quiere atacar, porque es un pariente, está allí trayendo y queriendo cercar mi vida y se fortalece para atacarme. Estos eran entonces los enemigos que tenía Josafat, porque recordemos que ellos estaban más hacia el lado, a ver si tenemos el mapa de Israel de frente, a nuestra mano derecha, es que no sabría ubicarles allí en el mapa. Ellos están más hacia ese lado, en Moab arriba y Amón abajo. Están juntos allí, ¿no? Porque al otro lado está la parte de los filisteos al lado del mar. Entonces se levantaron estos enemigos contra Josafat y obviamente que vino temor. Fíjense eso, no es que no sea lícito sentir temor. Obviamente cuando tenemos un ataque del enemigo por cualquiera de esas situaciones que se pueden presentar en nuestra vida, hay situaciones de mucha incertidumbre y mire que tener temor es lícito, porque nosotros somos criaturas vulnerables, o sea, no es que el Hijo de Dios no pueda sentir miedo o temor contra algo que viene. La situación aquí es cómo nosotros vamos a enfrentar el miedo, cómo nosotros vamos a enfrentar los temores, cómo nosotros vamos a darle la cara a las situaciones adversas. Hay muchas cosas que nosotros no podemos gobernar o tener el control. Hay cosas que se salen de nuestro control. Tal vez muchas podemos controlar. Las podemos controlar. Tenemos el dinero, porque tenemos la posibilidad, porque tenemos, y no nos traen miedo, no nos generan ningún temor. Pero lo que se sale de nuestro control sí nos genera temor. ¿Qué dice Anita? Pablo confesó su temor y sus momentos de gran angustia y preocupación varias veces, yo creo que más de una. ¿Te acuerdas, Martica? ¿O hermanos? Claro que sí, claro que sí. La persecución al apóstol Pablo, sus cárceles, sus sufrimientos, como dice el apóstol, en azotes, en naufragios, perseguido, pues no es que un siervo de Dios o un hijo de Dios no tenga que tener temor, eso es algo que va a estar siempre presente. No podemos decir, no, yo no tengo miedo porque Dios, a veces yo escucho, ¿no? Cómo se puede uno llenar de una falsa fuerza o poder, trayendo aún la palabra, porque yo tengo el Dios. Bueno, digamos que sí, eso es verdad.
Pero puede haber una posición arrogante frente a eso o puede haber una posición humilde frente a eso. Y es lo que nosotros estamos viendo aquí en Josafat. ¿Qué hizo Josafat? Él no se levantó, no, el Dios de Judá está conmigo y venceremos los enemigos. Él no se levantó en sí mismo, él no lo hizo. Él dice que se humilló, que humilló su rostro y consultó al Señor e hizo pregonar un ayuno en todo Judá. Y mire que lo que decía Angelita, ¿no? Ayer que estábamos viendo y hemos estado viendo el ayuno como iglesia juntos, mire una de las posibilidades en las cuales nosotros podemos ayunar. ¿Ayunar para qué? Para humillarnos. Ayudar para que el Señor aclare y hable a nuestro corazón. Porque dice que Él consultó al Señor. Primero lo consultó, bueno, Señor, ¿qué va a pasar aquí? Entonces vamos a ayunar, vamos a humillar nuestro rostro, vamos a entrar un tiempo de búsqueda del Señor intenso, porque queremos saber qué tenemos que hacer. Yo quiero saber qué tengo que hacer en esta situación y yo no sé qué hacer. Y entonces el Señor dice, el Señor va a responder. Dice Anita que algunos dicen que es pecado el tener temor. No es pecado tener temor. El temor es una emoción, un sentimiento que está allí puesto en nuestros corazones para que reaccionemos. ¿Se dan cuenta? El temor es bueno, el temor no es malo. El temor es algo bueno porque nos hace reaccionar. Entonces, ¿cómo reacciona Josafat? Pues con humildad, con humildad. El temor entonces debería llevarnos siempre a ¿qué? A la humillación, a humillarnos. ¿Por qué? El temor me hace sentir que yo soy pequeño y que yo no puedo y que sí tengo quien puede, que es el Señor y que es mi Dios y que tengo que ir a Él. Dice el 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Miren lo importante del rey, la importancia del rey, de la cabeza del pueblo, porque cuando él hace esto, entonces todo el pueblo hace lo mismo. Todo el pueblo busca al Señor y todo el pueblo se humilla delante de Dios. El 5 dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en las casas de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Ay, mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros tenemos temor de algo, pero nos confundimos? ¿Cuántas veces no damos tantas vueltas para resolver alguna situación antes de dar esta proclamación y de reconocer esto que está reconociendo Josafat? Nosotros por lo general siempre tratamos de resolver las cosas usando nuestra fuerza o usando la fuerza de otro, buscando ayuda en otro, cuando el que tiene el dominio y el poder está en los cielos. ¿Qué dice mi hermano Germán? Gracias, Matica. Buenos días a los hermanos que nos saludan. Bueno, estas palabras que están saliendo de boca de Josafat, realmente cuando nosotros llegamos a ese punto de confianza tal en el Señor, pues eso hace parte de un proceso, ¿no? Porque recordemos, pues en el capítulo anterior lo que pasa, ¿no? Josafat por andar en este yugo desigual con Acab, pues estuvo incluso hasta en peligro de muerte, ¿no? Por ahí dice en el versículo 31 de ese capítulo 18 que lo rodearon y que para pelear con él, el ejército de Siria, y él clamó y Jehová lo ayudó y los apartó de él. Pero después de todas estas cosas, cuando viene el profeta Jehú y lo exhorta y le dice que ha salido ira de la presencia de Jehová contra ti por esto, pues nosotros sabemos que esa ira representa juicio. El Señor va a juzgar esto sobre ti, pero lo juzga con misericordia. Esa es la ventaja, ¿no? El Señor juzga esas cosas que hay en nosotros, pero las juzga con misericordia. Y este hombre tuvo que comprobar que
que la alianza verdadera, que su protección estaba era en Dios y no en alianzas humanas, no en eso, en ese yugo desigual que él por la condición de su corazón, que es una condición natural en el hombre caído, pues buscó esa alianza con hombres, pero que su verdadera vida depende y está únicamente en las manos de Dios. Entonces, por eso el Señor en esa ira, como le dice el profeta, pues viene a juzgar esto en este siervo, pero es un hombre que ya está viviendo realmente, que ya acaba de comprobar que su vida no depende de lo que hagan los demás o dejen de hacer, sino que depende de Dios y que esto hace parte de ese proceso. Entonces, pues yo lo digo de corazón, yo quiero llegar a ese punto donde yo pueda hablar tan lleno del Señor y decir esas cosas, pero es inevitable que tengamos que entender que en el camino primero nos equivocamos y primero tenemos que reconocer quién es el Señor en nuestra vida, para poder realmente que viviendo esa palabra podamos tener esa confianza tal en el Señor. Amén. Gracias, mi hermano. Mire, tremendo la manifestación de lo que había en el corazón de Josafat, porque esa era la visión que él tenía del Señor. No era como Acab, que buscaba a los Baales. Josafat buscaba al Señor. El 7 dice, Dios nuestro, ¿no escuchaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? O sea, estaba afirmando algo que ya el Señor había prometido y él estaba orando conforme a las promesas de Dios. Algo importante. La oración que nosotros siempre debemos hacer es conforme a lo que el Señor ha establecido, las promesas. Ellos sabían que esa tierra la había prometido, el Señor se la había prometido a Abraham. Ahora ellos la tenían. El enemigo, ¿qué quería hacer? Venir a robar la tierra, venir a robarse la tierra. Y todos los ataques que nosotros tenemos es para lo mismo. ¿Cuál es nuestra heredad? Nuestra heredad es nuestro Señor Jesús, habitando y reinando nuestras almas en esa plenitud. El enemigo siempre va a querer dañar esa plenitud, va a querer atacar directamente ese señorío de Cristo en nosotros. Y nosotros tenemos que, cada vez que peleamos nuestras batallas, necesitamos es recordar las promesas que tenemos en Cristo Jesús. Esa es un arma que nosotros tenemos, porque no hay oración que el Señor no escuche que esté basada en sus promesas. No en lo que nosotros deseamos, no en lo que nosotros creemos que debería de ser, sino en sus promesas. Dice el 8, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Recuerdan que estas palabras son las palabras con las que oró Salomón cuando consagró la casa, el templo de Dios. Pues esas son las palabras que está recordando Josafat. Por eso yo creo que Josafat tenía en mente el reinado de David, el reinado de Salomón. Él quería vivir y experimentar esto. Por un lado, el corazón consagrado de David, y por otro lado, obviamente, todo lo que Salomón pudo experimentar, la grandeza de Salomón. Y entra entonces a memoria las palabras de Salomón cuando consagró la casa de Dios, que si clamamos desde la casa de Dios, Él nos oirá. Por eso las oraciones que hacemos también desde la casa de Dios, obviamente nosotros somos casa y morada del Señor, hablando a nivel individual, pero cuando hacemos las oraciones
corporativas, cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, ¿qué dice la palabra? Él oirá. Este acuerdo es importante, ponernos de acuerdo para orar por aquellas cosas que el Señor ya ha establecido en sus promesas. Primer principio, acuérdense, cuando oramos es orar de acuerdo a sus promesas. No inventarnos nada, sino el Señor está solamente obligado a responder sus compromisos. Fuera de eso, Él no está obligado a responder por nada. Alguna vez yo le decía al Señor cómo debía orar con respecto a una situación. Y yo le decía, yo no sé orar por esto, Señor, ¿cómo debo orar? Y el Espíritu me dijo, debes orar de la siguiente manera. Señor, cumple tus promesas y haz tu voluntad. Y eso fue una enseñanza del Espíritu para mí que nunca abandoné. Y siempre que oro, oro así. Señor, cumple tus promesas y haz tu voluntad. Él ha prometido, Él no va a faltar a la palabra, mi hermano. Nuestra incredulidad, como hemos estado viendo, y la incredulidad sale a través de la oración y el ayuno, y nosotros estamos viendo aquí las dos cosas, ¿no? La oración y el ayuno. Es darle al Señor esa potestad sobre todo. Es quitarme del medio con mis pareceres, con mis sentires, con mis deseos, con lo que yo quisiera, y decirle, Señor, tú tienes potestad, tú tienes el gobierno, tú sabes lo que va a pasar, yo no sé, yo no puedo, yo no tengo, eres tú. Y el Señor siempre nos va a enfrentar a situaciones donde perdemos el control, porque no sabemos cuán manipuladores y controladores somos hasta que perdemos ese control. Usted y yo pareciera que dependiésemos del Señor todo el tiempo, pero no es así. Solamente cuando perdemos el control nos damos cuenta cuán dependientes somos de nosotros mismos y cuán dependientes somos de Dios. Josafat entonces está clamando desde allí, desde la casa de Dios. Ellos están allí en Jerusalén, en el templo de Dios. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo y arrojándonos y arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. ¿Por qué está hablando estas palabras Josafat? ¿Quiénes eran los del monte de Seir también? Era Moab, Amón, y también el monte de Seir era la parte de Edom. La parte de Esaú, Edom. O sea que venían amangualados, ¿no? Todos estos. Ellos cuando pasaron por esa parte, ustedes recuerdan que el Señor le dijo que no se metiera con ellos. ¿Por qué? Porque eran parientes. Ellos no pudieron destruirlos porque eran parientes. Y el Señor les dijo, rodéenlos, no los destruyan, no les hagan daño, simplemente rodéenlos. Y mire que aquí hay una figura espiritual, eso lo estudiamos en su momento, y es cómo el Señor no viene a destruir pues nuestra vieja naturaleza, sino que la deja allí y tenemos que rodearla y dejarla a un lado y seguir adelante hacia la tierra prometida, ¿cierto? Pero mire que acá se está levantando esta vieja naturaleza a querer otra vez reconquistar o conquistar esa tierra que no le pertenece. Y aquí está diciendo Josafat eso. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. O sea, nosotros no los atacamos, pero ahora ellos nos quieren a nosotros atacar y desalojar. Era injusto, sí, es una cuestión de justicia. Si nosotros no les hicimos daño a ellos, ¿por qué ellos vienen a dañarnos ahora?
Era lo que estaba haciendo, era el reclamo que estaba haciendo ahora Josafat. El 12 dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? ¿Quién establece el juicio? Dios. Para Josafat estaba eso muy claro, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Nuestro corazón en medio de situaciones en las que no podemos hacer nada, en las que no tenemos el control, en las que no sabemos qué va a pasar. Dice aquí, no sabemos qué hacer. Y cuando no sabemos qué hacer, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice Josafat, volver nuestros ojos al que sí lo puede todo. Levantar nuestra mirada y saber que nuestra salvación viene de arriba, que no es con nuestro brazo y que no es con ejército y que no es con espada, que es con el poder del Señor que derrotamos el enemigo. Aquí vamos a aprender un principio y es a soltarnos en los brazos del Señor, abandonarnos en los brazos del Señor. Una fe completa, una fe total. Todos vamos a ser probados en esto, mis hermanos. El camino del justo es un camino de prueba y el justo por la fe vivirá. Nosotros vamos a ser probados muchas veces de esta misma manera, en situaciones que no podemos controlar. Y eso es necesario que pase, muy necesario. Porque donde no hay incomodidad, donde no hay, digamos, situaciones adversas, donde no hay terremoto, donde las cosas no se están sacudiendo, la fe no crece. Nuestra fe sencillamente se quedaría enana si nosotros no somos expuestos a las condiciones adversas para que ella vaya creciendo y se fortalezca. ¿Qué dice mi hermana Janet? Pues yo siento que, como tú lo dijiste, Martica, buenos días, pues es muy necesario porque nos enseña dependencia, ¿no? O sea, en la medida en que yo logro soltar eso, ese temor, esa ansiedad, esa situación, en las manos del Señor y dejar realmente que Él actúe, ¿no? Pues yo voy a aprender dependencia, voy a depender del Espíritu Santo para que, como dice la palabra, pues nos guíe, ¿no? Nos guíe a toda verdad, nos permita llegar a donde necesitamos llegar con esa situación. Pues eso realmente pienso que es la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque pues cada día las circunstancias que tenemos que enfrentar no son menores sino mayores, ¿no? O sea, quiero decir que va a ir en aumento también, ¿no? Para que nuestra fe crezca. Amén, así es, mi hermana. Tenemos que ser enfrentados a la adversidad. Dice el 12, oh Dios nuestro, bueno, ya lo leímos, el 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¿Cómo les parece? Todo el pueblo, no solamente eran los varones, las cabezas, no, estaba toda la familia clamando, toda la familia clamando. A veces dejamos la responsabilidad en los que saben orar o en los que tienen la responsabilidad espiritual. Aquí estaban todos clamando, las mujeres y los niños. Los niños, mire, tal vez nosotros ya no tenemos niños pues pequeñitos, pero cuando nosotros tenemos alguna situación en nuestras casas, en nuestras familias, pues qué bueno llamar también a nuestros hijos a que oren con nosotros. Aquí en el caso de Katy y Harold, qué bueno que ellos puedan ponerse delante de Dios también con Emmanuel, con Elías, orando y clamando delante de Dios. O si vemos la figura de la iglesia, pues en la iglesia tenemos a los varones, tenemos también a las mujeres y tenemos a los niños. Tenemos padres espirituales, tenemos jóvenes y tenemos niños espirituales, todos clamando a una sola voz, pidiendo lo mismo,
pidiendo lo mismo, unánimes juntos, pidiendo lo mismo. Dice el 14, y estaba allí, ¿cómo se lee esto? Jahaziel, hijo de Jaciel. ok. Hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías. Bueno, este era tenía una tremenda descendencia, o más bien ascendencia, porque era un levita, y era de los levitas hijos de Asaf. Ustedes han visto que Asaf es uno de los autores que encontramos en los Salmos. ¿Han visto este salmo es de Asaf en los salmos que tenemos escritos? O sea que era esa, por eso tal vez hace esa descripción de dónde venía este hombre, ¿no? Jaasiel, porque venía de la descendencia de Asaf, dice, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. O sea que era un levita de estos adoradores. Y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilla, mis hermanos! ¿Cuántas veces el Señor no nos dice, no temas? No temas, porque el temor nos paraliza, el temor nos destruye, el temor acaba con nuestra confianza, con nuestra fe. Si hay un mensaje que el Señor todo el tiempo va a estar repitiéndonos, es no temas, no temas, porque yo estoy contigo, no temas porque esta guerra es mía. Esa es nuestra confianza en el Señor Jesús. Él ya venció. Él ya venció sobre todos nuestros enemigos. Él ya venció. Lo que nosotros tenemos que comprobar en nuestro caminar es su victoria. Nosotros no tenemos que vencer. Él ya venció. Y tenemos que entrar en cada victoria que alcanzamos en Él. Cada victoria que se va manifestando enfrente de nuestros ojos y que vamos siendo conscientes que Él ya alcanzó para nosotros y le entramos a poseer. Y le entramos conscientemente a poseer. Esa es nuestra realidad. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. El Señor le dice aquí a Josafat, no teman. Le dice a todo el pueblo de Judá, no teman. Estaban muertos de miedo, claro. Pero yo creo que estas palabras vinieron y trajeron gran consuelo. Gran consuelo. Yo les voy a contar un testimonio con el no temas. Hace algunos años que estábamos nosotros en una situación bastante complicada y nos tocaba irnos, tomar una decisión en ese momento, porque el Señor nos arrinconó. Y el Señor comenzó a decirme a mi corazón, no temas. Y yo estaba todo el día haciendo mis cosas y yendo allá para acá, pues en la casa y esto. Y el Señor era, no temas, no temas, no temas. Todo el tiempo me decía, no temas. Y obviamente que Él me decía, no temas, era por la decisión que teníamos que tomar en ese momento, que era irnos a vivir con mis suegros y dejar pues todo y ir allá. Y él habló a mi corazón y me decía, no temas. Y me dijo, van a ser 2 años. Y fueron 2 años. Y cuando yo llegué donde mis suegros, pues a todo lo que nos tocó vivir, yo sabía que esas palabras que el Señor me había dado era porque eran la fuerza, eran la fortaleza todos los días para mí. Ese no temas era mi fortaleza. Era ahí donde yo me echaba mano para no derrumbarme en muchas cosas. Y yo era, Señor, tú me dijiste que no temas y no temo porque tú tienes el control. Y estas palabras de no temas son muy importantes, mis hermanos. Y tal vez nosotros las podemos tomar de la Escritura porque están escritas. Y tal vez tomarlas a veces y aplicarlas así sin sentido muchas veces. Pero estas palabras realmente cobran sentido
cuando el Señor las salen de la boca del Señor, cuando tú realmente las escuchas de la boca del Señor para ti en determinada situación, cuando Él te dice, no temas, a través de la palabra que estás leyendo, a través de si el Espíritu te la está diciendo dentro de tu corazón o si te la está dando un hermano, no temas. Será la palabra que más va a reconfortar nuestro espíritu y nuestra alma cuando nosotros estamos en una condición de dificultad, de adversidad. Bueno, voy a seguir leyendo. Dice el 16, mañana descenderéis contra ellos. Perdón, dice aquí. Bueno, porque esta guerra, dice el Señor, no es vuestra, ¿no? Sino de Dios. El Señor les dice, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Wow, ¿qué tenían que hacer ellos? Según lo que está diciendo la palabra. Nada. Sí, nada. Bonito ese coro de Angelita y Alecito. No tenían que hacer nada. Igual que hoy, Martica, ¿qué tenemos que hacer nosotros para pelear contra las cosas? Nada. Nada. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, de quién es la batalla? Ellos no tenían que hacer nada. Tenían que estarse parados y estar quietos. Ay, usted dice, qué chévere, qué hermoso, qué difícil. Lo más difícil que nosotros tenemos como prueba es quedarnos quietos. Usted me va a decir, no, pues quedarse quieto no es tan difícil. Dígale eso a Elías. Quédese quietico, Elías. Cuando somos niños, eso es casi que imposible. ¿Qué dice el hermano Alecito? Que pues acaba el Señor de volverme a recordar lo que yo les conté que vivía allá en ese charco de la finca, que tuve ese encuentro personal con la muerte. Pues aquí también el Señor me está recordando eso. Eso lo entendí ese día. Solamente cuando dejé de luchar contra el agua y me sentí ahogado fue que pude salir. Entonces la enseñanza que me dejaba el Señor ya sentado en esa roca a salvo era eso. En toda situación así que ya no veas que hay salida, pues quédese quieto, que yo me encargo de sacarlo. Entonces ahora que lo nombras me vuelve a la mente ese episodio de hace casi 3 años donde la quietud en el Señor me salvó la vida. Amén. Ya recordamos el testimonio que nos dio Alecito y nos enseñó mucho ese testimonio. Hermancito, ¿qué nos dice mi hermano? Es que es muy, muy especial esto, ¿no? Porque también veo cómo el Señor tiene el control de todas las cosas y nosotros pues determinamos la premura de las cosas de acuerdo a lo que consideramos inmediato, lo que tiene que ser urgente. Entonces aquí es una situación donde humanamente, bueno, esto es de vida o muerte, pero el Señor en el versículo 17 les está diciendo, no habrá para qué peleéis vosotros, estad quietos, ¿no? Dice, paraos y estad quietos. O sea, en este momento, lo más, y yo creo que eso es lo que nos pasa a todos, ¿no? Lo más difícil, como tú decías, dabas el ejemplo con el niño, no es hacer, sino estarnos quietos, porque nosotros somos reactivos y siempre algo tengo que hacer para solucionar esta situación. Pero lo más urgente en este momento es que aquietes tu alma, y que escuches la voz de tu Señor que te está diciendo no temas porque esta batalla es mía. Cada día tiene su afán, dice la escritura que baste a cada día su propio mal. Entonces está diciendo, en este momento lo que tienes que hacer es estar quieto y confiar en mí. Pero inmediatamente después de eso le habla de un mañana. Primero lo de hoy y luego lo de mañana. Y posteriormente le dice, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros.
Sí va a haber un día donde yo tengo que enfrentar la situación, pero en este momento lo primero que tengo que hacer es aquietar mi alma y estar en la presencia de Dios para que se me imparta esa paz, para que se me imparta esa confianza en el Señor y para que en el reposo del Señor pueda yo realmente hacer las cosas sabiendo que la victoria es del Señor, porque recuerdo ahora el versículo que dice el mismo apóstol Pablo que dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, pues que por, no, que por incredulidad nosotros no lo alcancemos. Entonces, en la inmediatez, nosotros humanamente queremos determinar la inmediatez, la urgencia de las cosas, pero el tiempo y todas las cosas están en las manos del Señor y Él es el que determina. Entonces, si hay un hoy y si hay un mañana, pero si el día de hoy hago lo que tengo que hacer, que es estar en la presencia del Señor, que es buscar al Señor, que es confiar en Él, pues el día de mañana hay una instrucción también, pero es en el reposo del Señor. De nada sirve afanarme y hacer muchas cosas si no es en el reposo del Señor. Como dice, si el Señor no edifica la casa, dice por ahí en el Salmo, dice que por demás está que hagas muchas cosas si no es en el reposo del Señor, porque solamente en Él es que podemos comprobar esta victoria. Amén. Wow, mis hermanos, estamos siendo sacudidos por dentro. O sea, a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Nada. Naditica, naditica. Isaías 30, ustedes saben que Isaías 30 es un capítulo donde el Señor está recriminando a Israel porque siempre está buscando una vara en donde apoyarse. Isaías 30:15 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y añade el Señor: y no quisisteis. Esa es una verdad. Ahí viene la pela. Y no quisisteis. El problema es que a veces no queremos, porque no sabemos reposar en el Señor, porque nos cuesta no hacer nada, porque no confiamos, porque por eso es que ese género no sale sino con oración y ayuno, porque necesitamos reposar nuestra alma inquieta, aquietar, bajar nuestros brazos, más bien doblar nuestras rodillas y buscar la ayuda del Señor. Y cuando les estoy hablando todo esto, me estoy hablando a mí misma. Y digo: Señor, de verdad que nosotros somos arrogantes, muy arrogantes. Y queremos hallar y solucionar y responder y que se resuelvan las cosas a la manera nuestra. Y hay solamente una manera de resolver las cosas, a la manera de Dios. Y todo hijo de Dios tiene que entrar en ese reposo. ¿Qué dice mi hermana Maite? Buenos días, mis hermanos. No había tenido la oportunidad de saludarlos. Muy buenos días para todos. Para ti, Martita, muy buenos días. Bueno, lo que tú estás hablando ahora sí, realmente es muy cierto. Personalmente, a mí me ha pasado. El Señor ha tenido que agarrarme por detrás y pararme, ¿no? Porque hay veces uno en la naturaleza que uno tiene, y peor cuando uno ha sido autosuficiente dentro del caminar de uno, que a mí me ha pasado eso. Yo fui, ahora ya no, fui muy autosuficiente. Entonces uno quiere resolver las cosas en ese momento, acude a uno, acude a otro, que vamos así, y a lo último viene uno y dice: ay, gracias, Señor. Pero pues no es así. Primero uno tiene que estar en la presencia del Señor para cualquier cosa. Y yo les cuento algo muy, muy, muy importante que me está pasando ahora. Yo sé que esa naturaleza que uno tiene, sobre todo esa autosuficiencia que uno todavía tiene de pronto dentro de nuestro corazón, eso es lo que le he dicho al Señor personalmente: Señor, examíname si todavía a mí hay camino de perversidad. Todos los días yo le digo eso al Señor, porque hay veces uno
cree que está escuchando la voz de Dios y de pronto no, o sea, va y mete la pata en alguna cosa y hijo, y entonces, ¿qué hice mal, Señor? ¿Qué hice mal? Pero qué importante es, a mí por lo menos, el Señor en todos estos últimos tiempos lo que ha hecho es como cuando le ponen a la mascotica ¿cómo se llama? El collarcito para sacarlo. Entonces, ustedes saben que al perrito hay que mantenerlo ahí para que mantenga el paso, ¿no? Y hay que jalarlo, jalarlo. Entonces, claro, yo un día que estaba orándole al Señor, claro, me trajo a la mente esa ilustración, ¿no? Que como que él tiene que jalarme para que yo no corra, no corra donde no tengo que correr. Entonces él tiene que coger y a ver, venga aquí, tiene que a caminar aquí a mi lado, ¿no? Puestos tus ojos en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús. Y así es. Así es, entonces digo, Dios mío, Señor, qué caminar nuestro que tenemos todo el tiempo en estar con los ojos puestos en el Señor. Definitivamente uno no puede distraerse. Pero el momento en que se distrae, claro, uno pierde como el rumbo, ¿no? Entonces tienen que otra vez el Señor como el perrito, ¿no? Cuando lo van aflojando de su cadenita para que vaya a esto, pero el rato que el perro ya coge ventaja, a ver, venga para acá, ¿no? Ujú. Entonces, así es nuestra vida diaria en el Señor. Entonces, pues bueno, qué hermosa enseñanza la que nos está dando el Señor ahora, hermanos, definitivamente. Nuestro caminar sí, no es fácil, pero bueno, que Dios nos ayude en todo esto, mis hermanos. Gracias. Gracias, mi Tere. La figura de Tere la vamos a hacer mejor, no con el perrito, sino con la oveja. Recuerden que la oveja es el animalito que nos identifica a nosotros y para eso tenía el pastor el cayado, ¿no? Que es esa vara que tiene una curva y justamente con esa curvita es que la engancha del cuello y la trae, ¿no? Entonces nuestro pastor hace eso con nosotros, entendiendo lo que nos estaba diciendo la hermana María Teresa, para quietarnos, para decir que es aquí, es por aquí. El Señor es así muy hermoso. Bueno, entonces estamos aquí, ellos están escuchando esa promesa tan hermosa que les está dando el Señor. El 18 dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. O sea, miren la actitud. Primera, la humillación, una humillación por buscar el rostro del Señor, un ayuno para buscar una respuesta. Ahora encontraron la respuesta que ellos estaban buscando. Y entonces, ¿cuál es la actitud nuevamente? Volverse a humillar, pero en adoración, en adoración. Usted se imagina esta escena. No era ni una ni dos personas, era todo el pueblo, comenzando por el rey, comenzando por los principales, por los levitas, por todos los sacerdotes, todos humillados, todas las familias, dice todos, los niños. Imagínese ahí a Manuel, a Elías, arrodillados, postrados delante del Señor. Una escena hermosa. Eso nos habla de la gratitud. Cuando nosotros tengamos esa respuesta de Dios, tenemos que responderle al Señor y devolverle nuestra adoración y gratitud. ¿Qué dice Germancito? Pues la verdad, yo creo que uno recrea en la mente esa imagen y eso tiene que ser algo glorioso y al padre viendo a todos sus hijos clamando de esa manera y dependiendo de él, pues tiene que traer un gozo tremendo. Pero si nosotros meditamos y si no viene la prueba y si no vienen situaciones complejas a nuestra vida, pues nosotros nunca vamos a entrar en esa sintonía realmente, en esa dependencia del Señor. El apóstol Pablo dijo que solamente a través de muchas tribulaciones que entraremos en el reino. Entonces, pues nosotros, nadie, ninguno, yo soy el primero, ninguno de nosotros quiere sufrir ni quiere pasar pruebas. La verdad es eso, pero pues es inevitable que
que tengan que venir situaciones a nuestra vida para que nosotros podamos llegar a ese punto de dependencia del Señor y para que podamos ver la gloria del Señor en esas magnitudes así de esa manera. Amén. Hermosa la respuesta del Señor. Nos queda ese deseo de buscar al Señor siempre y que sea el Señor dando una respuesta clara, porque aquí fue el Señor contundente, ¿no? Esto va a pasar, esto, dándoles instrucciones claras, totalmente claras sobre cómo conducirse. El 19 dice, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¡Qué hermoso! ¿Ustedes se imaginan estos coros? Coat y Coré también aparecen como salmistas en los salmos. Los salmos no todos los escribió David. Ustedes saben que allí también hay salmos escritos por Coré, Asaf, o sea, hay salmos que no solamente los escribió David, y estos salmos están allá, en los salmos. Esta alabanza tuvo que ser espectacular, muy hermosa, una alabanza completamente en el espíritu, una alabanza de un corazón agradecido, un corazón que viene al Señor, un corazón que se humilla, un corazón que le reconoce. Entonces, después del ayuno, la oración, de hallar la respuesta del Señor, de encontrar la paz y el reposo en el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Adorar. No nos queda sino más que adorar al Señor. El 20 dice, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Ah, mire el ánimo del rey. ¿Por qué? Porque de un día para otro usted puede olvidar la promesa de Dios. Porque ellos iban a enfrentar al enemigo, tenían que ir a pararse, a quedarse quietos. La prueba venía. El Señor había dado la palabra. ¿Cierto? ¿Qué tenían que hacer ellos? Quedarse quietos, obedecer. Pero es probable que si ellos se hubiesen parado allá y no hubiesen tenido o no hubieran obedecido, creído a la palabra y obedecido, entonces ¿qué hubieran hecho? Si hubieran ido a atacar al enemigo, hubieran dicho, no, pero es que quedarse quieto mientras yo tengo un ejército allá enfrente que me va a disparar, que me va a aniquilar, ¿cómo hago para quedarme quieto? Si en cualquier momento viene una flecha y me mata, o tal vez se están acercando y yo tengo que quedarme quieto. O sea, imagínense ustedes esa acción, que usted esté así quieto y el enemigo venga hacia usted como a matarlo. Y la orden del Señor sea, quédese quieto. No es fácil. Por eso aquí entendemos las palabras que está diciendo Josafat. Creed, creed. Ellos vencieron la incredulidad, que es un género, como lo vimos en la enseñanza de los sábados. La vencieron con oración y ayuno. Ahora, ¿qué tenían que hacer? Creer. Porque muchas veces el Señor nos da la palabra, pero no la creemos. Y fallamos por eso, porque dudamos. Y creer, dice, y estar seguros. O sea, el que yo confíe, el que yo realmente crea y tome la palabra de Dios me va a dar seguridad. El 21 dice, y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen, ay, yo me puse con la piel como chinita, como dicen los mexicanos. Aquí decimos piel de gallina. ¿Usted se imagina esto? Los músicos, los cantores, los levitas vestidos con trajes hermosos. ¿Cómo sale uno generalmente a la guerra? Usted no sale a la guerra lindamente ataviado para adorar a Dios, sino que usted sale armado hasta los dientes. Y el ejército de Josafat eran los levitas hermosamente ataviados para adorar a Dios.
Y lo que estaban cantando era: glorificada a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Hay un cántico que nosotros cantamos, le han puesto la música, ¿no? Glorificada a Jehová, porque su misericordia es para siempre, amén. Es para siempre, amén. ¿La recuerdan? Es hermosa. Eso era lo que estaban cantando. Y yo me imagino eso y se me salen las lágrimas, mis hermanos. Parado enfrente del enemigo, del adversario, de la situación difícil, de lo que usted no puede resolver, de la necesidad más grande que pueda tener en este momento, y usted vestido hermosamente para cantar al Señor. Esa es su arma. Esa es la forma de desarmar al enemigo. Y dice el 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Cómo les parece? Realmente la batalla que ellos libraron allí fue contra su incredulidad. Y es que la mayor batalla que nosotros realmente libramos como hijos de Dios es nuestra incredulidad. Porque el Señor se encarga de lo demás. Cuando nosotros hacemos las cosas como Él nos ha pedido que las hagamos, ellos se quedaron quietos. Entonces, si yo estoy quieto, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? Ponerme a cantarle al Señor, ponerme a adorar al Señor. Y mientras yo estoy adorando al Señor, entonces el Señor manda a sus ejércitos, porque seguramente sí estaban los celestiales ahí en esa guerra combatiendo, y dice que ellos comenzaron a matarse los unos contra los otros, se confundieron, y el enemigo se autoexterminó. Nuestros enemigos están autoexterminados, el Señor ya los venció. El 23 dice, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. O sea, Amón y Moab, que eran los dos hermanos, ¿se acuerdan? Se levantaron contra los del monte de Seir, que es Esaú, y se destruyeron entre ellos. Y dice, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual huyó a la destrucción de su compañero. O sea que ya después entonces empezaron a matar entre Moab y Amón, entre ellos también. O sea, ¿y se imaginan la confusión que había entre ellos, que no podían ni reconocerse? Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí que yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. O sea, todos los enemigos murieron, todos. Si Judá hubiese sido el que hubiera combatido, yo me imagino que alguno hubiera escapado o no los hubieran podido matar. Pero el Señor mató a todos. Y dice el 25, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Fíjense eso. Además de que no tuvieron que pelear, fueron enriquecidos. Y es que así es que es, hermanos. Cuando nosotros no peleamos, la riqueza viene de Dios, y yo no me estoy refiriendo aquí a la riqueza material. Me estoy refiriendo a las riquezas de Cristo. Cuando entramos en ese reposo absoluto, Él destruye a nuestros enemigos, los enemigos de nuestra alma, y nosotros podemos entrar a disfrutar del botín, de la riqueza, de todo lo que nos corresponde en Él. El 26 dice,
Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel pasaje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. ¡Wow! ¡Qué maravilla, mis hermanos! Ellos regresaron enriquecidos y siguieron adorando al Señor. ¿Qué tenemos que hacer después de que tenemos la victoria, que somos llenos de las riquezas del Señor, que adquirimos todo lo que Él nos ha dado, que ganamos tanto después de una prueba como esta? Seguir alabando a Dios. Ellos siguieron alabando a Dios, regresaron gozosos y alabaron al Señor. Y seguido de esto, pues fue el Señor que puso temor en los enemigos para que ya Josafat pudiese vivir tranquilamente, confiadamente, sosegadamente, y el pueblo pudiesen disfrutar del reposo. ¿Qué enseñanza, mis hermanos? ¿Qué enseñanza? La palabra de Dios nos exhorta, nos anima, nos instruye. Que sea esta palabra para que aprendamos verdaderamente a manejar toda situación adversa, todo aquello que no podemos nosotros controlar. El Señor será quien traerá entonces nuestra recompensa. Si nosotros sabemos ir a buscarlo como debe ser, así como nos está enseñando hoy Josafat. La vida de Josafat nos está dando este mensaje a través de su actitud, a través de lo que este hombre hizo. Podemos nosotros aprender todas estas lecciones para enfrentar nuestra dura vida sobre tierra, porque no es fácil. Tenemos aflicción y tenemos que enfrentar muchas cosas, pero tenemos que hacerlo de esta manera. Anita, ¿qué dice? No te oímos, Anita. Abre el micro. Ay, qué pena. El versículo 17 dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, o sea, en esta ocasión, porque en otras ocasiones él sí les mandaba pelear, pero dándoles la estrategia, ¿no? Dando la estrategia porque él es el sumo capitán, ¿no? Él es el gran capitán. Entonces, habrá casos en donde el Señor nos mande a quedarnos quietos sin hacer nada, y otros casos en que nos dirá cómo pelear, con qué estrategia usar. Es cierto, ¿verdad, Martica? Sí, es cierto. En las batallas de la conquista de la tierra prometida, pues fue así, ¿no? En algunos casos era quedarse sin hacer nada, y en otros casos era decirles cuál era la estrategia a seguir para ganar, y porque él les decía, vayan que yo voy a estar con ustedes. O sea, les va a dar la victoria. Sí, es cierto. Era- Es cierto, había momentos en los que el Señor les dio la estrategia, como cuando Jericó, ¿se acuerdan? Y muchas veces el Señor comenzaba la batalla. Esto de confundir los ejércitos lo vimos muchas veces también, ¿recuerdan? En el caso de Gedeón también, cuando el Señor le da la estrategia y ellos al final persiguieron los enemigos y mataron lo que quedó. Pero aquí nos está dando una estrategia maravillosa, maravillosa. Y sea cual sea la respuesta del Señor para la situación puntual que podamos nosotros tener, no nos olvidemos del mensaje. Si podemos nosotros usar la estrategia que está aquí, que la palabra nos deja hoy,
con todos sus detalles, pues apliquémosla. Y el Señor sabrá si nos dice lo mismo o si nos dice qué hacer en algo que nos corresponda hacer. ¿Qué dice el hermano Germán? Vale, muy valioso lo que nos dice Anita. Yo veo ahí ese principio que está en él, ¿no? En eso que estamos leyendo. Porque, pues, reitero, ¿no? El comentario. Sí, lo primero siempre es consultar al Señor, reposar nuestra alma, ¿no? La que se tiene que aquietar siempre, la primera instrucción es que nuestra alma se tiene que aquietar y entender que ya no puede hacer nada. Pero si hay un día siguiente, ¿no? Así como le dice el profeta a este hombre, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Si hay un primer momento donde consultamos al Señor, donde vamos a su presencia, donde estamos en esa necesidad de que sea Él el que nos ministre, pero sí hay que salir a enfrentar la situación. Siempre nosotros como hijos de Dios, nosotros somos, pues precisamente nosotros somos la manifestación del reino en la tierra. Entonces nosotros siempre tendremos que afrontar la situación, pero el primer paso es la quietud, buscar al Señor, buscar la instrucción y también tendremos que salir a enfrentar la situación en el reposo del Señor. Amén. Ese es el mensaje por detrás de esta palabra, el reposo del Señor. Y todo lo que hagamos lo tenemos que hacer en reposo. Bueno, mis amados hermanos, quedamos en el versículo 30 del capítulo 20. Ya el próximo domingo, con el favor del Señor, vamos a terminar la vida de Josafat, porque ahí al final comete un errorcito otra vez, pero por eso le digo que es como un hombre de contraste, ¿no? Vemos como maravillosamente se comporta, pero tiene por ahí como sus descachadas y perdón. Como nosotros. Así somos nosotros, exactamente, nos está reflejando a nosotros. Exactamente. Igualito, igualito. Hoy nos enciendes el corazón.